Según los psicólogos, los seres humanos somos seres de hábitos y tendemos a preferir la estabilidad frente a los cambios y las crisis vitales. Es por ello que etapas de cambios, como es por ejemplo la jubilación, pueden suponer dificultades y alteraciones de adaptación, sobre todo si no realizamos un adecuado afrontamiento de esta etapa, que para algunos es muy deseada y para otros pues bastante temida. Hoy, en el espacio de salud, hablamos del afrontamiento psicológico de la jubilación. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro, ¿qué tal? Bueno, ¿se puede considerar la jubilación como una etapa de crisis en las personas? Bueno, es una etapa de transición importante, como son otras como la adolescencia, de la que hablamos, o quizás el posparto o el nacimiento de los hijos, o incluso cuando estos se van de casa. Que sea una crisis mala o buena, pues dependerá del afrontamiento que hagamos de ella, y a su vez ese afrontamiento puede depender de muchas variables que vamos a intentar acercar hoy a los oyentes. Lo que sí es cierto es que para todo el mundo requiere de una adaptación, porque el trabajo ha sido durante muchos años el eje que estructura nuestra rutina y nuestro tiempo en el día a día, y ahora al jubilarnos pues tenemos que reestructurar ese tiempo libre y esas rutinas y esos nuevos horarios. Además, Isabel, no solo perdemos el empleo, sino que para algunas personas nos imaginamos que el empleo conlleva muchas más actividades en el día a día, ¿no? Claro, por ejemplo, perdemos también el grupo social de nuestros compañeros, las conversaciones, los comentarios, o también de la gente que nos relacionamos al final por culpa, por así decirlo, de nuestro trabajo. Hablamos de los compañeros de trabajo, de ese trabajador del bar donde me tomo el café, o si trabajo en servicios, de los clientes a los que atiendo, y toda esa comunicación y todas esas conversaciones que nos pueden resultar gratificantes, aunque a veces es cierto que es que no las llegamos a valorar hasta que las perdemos, ¿no? Luego también para algunas personas el trabajo es una parte de su identidad, hay que decirlo. Si uno desempeña un empleo pues que fue vocacional o del que se ha ido enamorando con el paso de los años, pues la jubilación puede resultar una pérdida incluso, y se puede vivir incluso como un duelo, como una pérdida. Pero bueno, hay que decir que la jubilación es un proceso formado por varias etapas que, en función de la persona y de muchos otros factores, pues puede ser una etapa que alivie un duelo, o incluso para algunas personas un tormento. Para cada persona al final va a ser diferente. Dice que es un proceso formado por etapas. ¿Qué proceso psicológico vemos en nosotros cuando nos vamos a jubilar? Sí, digo que la jubilación es un proceso formado por etapas porque a nivel psicológico, cuando la jubilación es voluntaria y es planificada por la persona, porque sabéis que a veces por salud pues es involuntaria, es forzada por la edad, porque no te dejan seguir trabajando en lo tuyo, y ahí es diferente, puede variar. Pero si es voluntaria, ya os digo que la persona comienza antes de jubilarse a fantasear con lo que va a hacer cuando se jubile, a generarse expectativas de en qué voy a llenar el tiempo, de qué actividades no he podido realizar antes y ahora quiero hacer, etcétera. Estas expectativas es importante que sean realistas. Luego, cuando ya la persona se ha retirado lo que es del trabajo, se ha observado que hay un periodo inicial como de luna de miel en que la persona se siente como cuando estamos de vacaciones, como sintiendo cierto alivio, porque de repente paso de tener un horario rígido que tengo que cumplir obligatoriamente a no tener obligaciones, a poder descansar cuando quiero, que se ha observado que es un periodo que suele durar unos 6 meses, y después de esta luna de miel quizás idílica, pues viene una etapa que es la que se llama de desencanto. Nos caemos de la nube, sobre todo en las personas en las que las expectativas de la fase inicial pues no eran muy realistas. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Yo me había planteado viajar mucho y no tengo dinero, pues aunque tenga tiempo no es realista. Aquí pueden aparecer esos estados de depresión, la apatía, los síntomas de insomnio, la sensación de vacío, y es donde la persona puede darse de frente con ese duelo de la pérdida del empleo que hablábamos. Esta etapa puede parecer mala, pero realmente no lo es, porque va a dar lugar a una siguiente etapa de reorientación en la que el ya jubilado adapta sus expectativas a otras más realistas y empieza a buscar actividades con las que de verdad va a poder llenar ese tiempo nuevo con el que se encuentra.
Y aquí la persona ya se estabiliza como en una nueva rutina hasta que pues pueden aparecer pues ya los procesos de enfermedad o la dependencia que vaya asociada a la edad. Que aquí vuelven los cambios y pueden volver a aparecer las crisis de adaptación. Bueno, como has dicho, Isabel, el que sea una jubilación forzosa o voluntaria también influiría en el impacto que tenga sobre nosotros a nivel psicológico, ¿no? Claro, ese es uno de los factores principales que influyen. De hecho, hablábamos de voluntaria y forzosa, pero en realidad la jubilación es voluntaria cuando la persona decide cuándo se va a retirar y cuándo lo planifica. Por ejemplo, si yo decido ahorrar y digo que me voy a retirar con 50 años y puedo hacerlo, pues eso sería voluntario. Luego está la normal, que es cuando la Seguridad Social te jubila y te pone tu pensión. Luego la forzosa, cuando, por ejemplo, pues imaginaos que cierran la empresa 2 o 3 años antes de tu edad y no te queda otra. Y luego la anticipada, por ejemplo, por incapacitación de salud. Y luego está la retrasada, que es la más infrecuente, por ejemplo, algunos profesores de universidad o algunos políticos que acuerdan no jubilarse porque quizás pues les gusta lo que hacen y no les apetece y lo hacen así. Qué curioso, ¿eh? Y nuestra personalidad también influirá en cómo lo vivimos, ¿no? Porque, claro, las personas quizás más estructuradas, vamos a decirlo así, con preferencia por la rutina, se verán un poco perdidas cuando pierdan esa estructura de horarios. Bueno, pues aquí yo creo que como todo en esta vida, ¿no? Las personas que les pille con un estado de salud mental bueno previamente y con determinados rasgos psicológicos sabrán, por así decirlo, amortiguar el impacto de jubilarse mejor y se adaptarán más fácilmente. Un buen predictor para saber si la persona se va a adaptar mejor es cómo ha tendido a adaptarse a los cambios a lo largo de su vida. ¿Qué rasgos psicológicos nos pueden beneficiar? Pues, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, si la persona tiene unas ideas preconcebidas y muy rígidas de cómo tienen que ser las cosas, pues ahí va a estar más cerrada a los cambios y le va a producir esta etapa pues más ansiedad. Otra variable que influye es lo que los psicólogos llamamos locus de control, que se dice que es interno cuando yo percibo que controlo o que tengo cierto control de las cosas que me pasan y decido qué hago con esto, ¿no? Y externo si yo percibo lo que me viene como sobrevenido y me siento como vulnerable, como sin control hacia ellas. Si mi locus es interno, yo aceptaré más fácil que, bueno, que esta etapa es la que me toca vivir ahora y lo acepto en lugar de victimizarme y decido qué voy a hacer ahora con mi tiempo y con mi vida. Luego también pues influyen las actitudes o las creencias previas que la persona tenga hacia la jubilación. Hay personas que lo anticipan como traumático porque quizás le han dado toda su vida un papel centrado al trabajo o también porque lo asocian al envejecimiento o a la finalización de la vida. O también que sienten que a partir de ese momento su vida no tiene sentido porque su trabajo era como el vehículo de mantenimiento de la autoestima y esa sensación de utilidad y ahora es como que se les pierde o que ellos por lo menos así lo sienten y lo perciben. Bueno, luego también habrá personas que lo vivan como una liberación, ¿no? Especialmente si su trabajo pues no les gustaba o tenían unas condiciones, vamos a decir, no muy buenas, ¿verdad? Claro, hay personas para las que es un alivio también, una reducción del estrés, una liberación, como tú dices, pues de insomnio, de ansiedad, de preocupaciones o incluso a nivel económico, pues hay personas para las que llega cierta estabilidad, ¿no? Al saber que tus ingresos, aunque no vayan a ser así muy altos, pero por lo menos van a ser los mismos todos los meses. Y luego otra cosa es que las personas que durante toda su vida han sido muy sociables tienen más facilidad para jubilarse porque les es más fácil incluirse en actividades nuevas que sustituyan al trabajo. El tener una riqueza de hobbies también es un factor de protección. Por eso siempre decimos que es bueno cultivar las distintas áreas de la vida, sin focalizarnos solamente en una, para que si ese área falla o cambia, pues no lo perdamos todo. Por ejemplo, hay personas que no han hecho nada fuera del trabajo, no han tenido un deporte, una afición, no han sido cinéfilos o no han tenido a dónde ir y entonces caen como en un vacío y suelen aparecer aquí los procesos depresivos. Bueno, Isabel, como psicóloga especialista, ¿hay recomendaciones para afrontar esta etapa de la jubilación de manera más favorable y optimista?
Sí, una cosa muy importante es partir de que la jubilación no es el fin de la vida, no es el fin del mundo, y que uno no se jubila para quedarse sin hacer nada, eso es muy importante. Yo me gusta plantearlo como una transición de una etapa constituida por unas actividades a una nueva etapa en la que se va a dar paso a otras actividades distintas. O sea, que no nos planteemos el día vacío, sino que hay que planificar cosas. Es importante no perder los objetivos, las metas y la autorrealización en áreas que sean importantes para cada uno. Luego es muy importante que mantengamos cierta rutina, sobre todo para dormir, para que esto no sea el comienzo de las alteraciones de sueño, de la depresión y de los problemas psicológicos. De hecho, muchas de las depresiones que afectan en la vejez empiezan aquí. La persona no sabe recolocar y afrontar esta jubilación, se quedan sin actividad y al perder todas esas gratificaciones se deprimen y desarrollan pues o un problema psicológico o incluso a veces es el comienzo de las demencias. A ver, yo creo que pues es una etapa difícil de afrontar también porque es que es cierto que vivimos también en la sociedad de la productividad. Se nos valora en función de lo que producimos y cuando no lo estamos haciendo o bien por la jubilación o porque uno se queda en paro, porque pierde el trabajo o porque se dedica a los cuidados familiares, ¿no? Cuando nacen los primeros hijos, pues parece que está esa tendencia social o estas creencias que nos hacen sentirnos inútiles o que no estamos siendo productivos. Por eso es importante tomar conciencia de esto, de estas influencias y sobre todo planificar qué es lo que dota de sentido a mi propia vida y dedicarme a ello y orientarme a esos objetivos. Pues sí, hay que tomar muy buena nota de tus palabras, seguro que sí. Afrontamiento psicológico de la jubilación. Es lo que hoy hemos querido aquí ofrecer en nuestro espacio de psicología con Isabel Fernández. De este tema o de otros, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y también tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para que nos consulten cualquier tema o duda que quieran consultar. Pues Isabel Fernández, gracias como siempre y hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, un saludo.